va a ser un video más largo. Vamos a fingir que es un podcast, ¿ok? Con mi micrófono, que no sirve y está obviamente apagado, pero vamos a fingir. Estaba pensando así, empezar o no empezar un podcast. Porque como saben, y no como sonar como cualquier otra persona que está haciendo contenido, pero me expando terriblemente. Ahora el problema es que aun cuando yo estoy viendo podcasts o cosas así, yo sí necesito el video, porque solo el audio me distraigo y ya no pongo atención, y entonces sería... Pero eso no sé si siquiera se le llamaría un podcast, porque seguiría siendo el video. Pero el punto es que yo no sentiría la presión de no expandirme o hablar de cualquier pendejada, ¿saben? Ese era el punto de por qué lo estaba pensando. También porque me siguen saliendo yo sé que tengo que dejar de ver tantas lecturas, pero me siguen saliendo lecturas que son como, es que tienes que hablar, es que tu voz, es que tienes algo que decir, y así de, probablemente no, y dudo que a la gente le importe, pero a veces sí hay ciertas cosas como temas que me gustaría como compartir lo que pienso respecto a ciertas cosas así, y siento que estaría divertido, pero tampoco sé bien cómo hacerlo o por dónde empezar o qué onda, entonces no estoy segura. Entonces este va a ser medio mi detrás de escenas, porque creo que sí debería arreglarme un poco para el otro video que quería hacer, o voy a meter todo esto en el mismo foto video. Como una prueba, ¿no? Un poco de la idea, de lo que quería. Tengo que ir a mojar esto, espera un tantito, porque hay como muchas cosas. Siento que al principio hubo mucha gente que empezó a hacer videos usándolo como tipo para... como terapia o algo así. Y eso siempre es lo que a mí me llama la atención. Aparte de que es un lugar donde puedes decir muchas cosas y compartir. Y es un poco más... no sé, siento que es un buen lugar para explorar lo que piensas y lo que crees de cosas y compartirlo con otras personas. No preocuparte tanto de si es estéticamente como en TikTok o en Instagram, que es un poco más sobre cómo se ven las cosas aquí, es un poco más sobre el contenido, supongo. Aunque hay mucha gente que yo entiendo que no ve videos muy largos, pero puedes poner el fondo, ¿sabes? No sé. Es algo que sobrepienso absolutamente todo. Pero hasta tenía escribí como una introducción y todo esto, me desperté, me estaba quedando dormida y dije, a lo mejor esto es lo que tengo que hacer. Es mi nuevo proyecto, esto es lo que tengo que hacer con mi vida. De nuevo, no hago nada. Entonces, pero sí, aparte estaba leyendo un libro de creo que no es sexólogo, pero es una columna sobre esas cosas y me hizo pensar muchas cosas. Entonces me puse a pensar en siempre que consumo algo, lo que sea, empiezo a... ¿no? O leyendo los libros que estaba leyendo y todo lo que me puse a cuestionar y cosas así, siento que eso estaría divertido como compartir. Pero ese es el punto de este video. Este video, aunque irónicamente lo voy a dejar en el mismo video porque así es como salió y tengo que a veces dejar que las cosas fluyan, y ese era todo el punto. Entonces, aunque irónicamente estoy empezando maquillándome, aunque no es lo que quería hacer originalmente, o sea, no grabar todo eso y no es el punto del video, sí lo voy a hacer porque este video en mis notas de como el capítulo que quería ponerle, le puse: el cuerpo procesa lo que tú no quieres. Y es como mi experiencia teniendo síndrome de Cushing o lo de las dietas y ciertos bloqueos emocionales o cosas así. Es que quería que fuera un video un poco más serio y como estructurado y así, porque el tema me parece un poco sensible.
pero la verdad es que nunca he sido ese tipo de persona y sale como sale y es lo que es. Y me estoy maquillando para nada, para hacer algo mientras estoy hablando, porque si no voy a estar muy ansiosa porque el tema no es de mis favoritos. Entonces quería empezar diciendo que obviamente vivimos en un mundo que está súper enfocado en el cómo te ves y cómo los demás, y cada quien se mete y critica luego mucho si ves a alguien en la calle o en redes sociales, y siempre la gente a veces siente la necesidad de hacer comentarios sobre los cuerpos de otras personas, diciendo que nosotros sabemos que eso obviamente es ridículo y nadie debería meterse, y el mundo es en general bastante gordofóbico y cosas así. Y que si bien hay una parte de ello que sí es salud, también hay otra donde así es tu cuerpo y no deberías sentir que tienes que cambiarlo como para mejorarlo o lo que sea, ¿no? Uy, es que en serio, ¿no? Ok, este video no es sobre decir que mi meta en la vida es ser delgada o que mi manera de sanarme y ser más saludable es cuando baja de peso, no. Pero en mi caso muy particular sí, el haber subido de peso fue un síntoma de muchas otras cosas y traumas guardados y emociones que estaban guardadas, y era muy claramente un síntoma de algo que tenía como reprimido y guardado, y el como efecto de irlo perdiendo para mí significó más el haber soltado todas esas cosas que estaba guardado que necesariamente sobre el aspecto físico. Pero pues sí se mostró o se está mostrando, o la idea es que se vea de una manera un poco más física, pero no por el peso o el cómo me veo, lo que sea, sino por un trabajo como personal más profundo que a veces se refleja físicamente. Ok, también como para explicar un poco porque el tema como medio principal o algo así es esto, para los que no saben o no supieron. Ya había hecho un video antes sobre esto, pero lo hice en inglés porque me daba pena y muchas cosas, y entonces tenía como para variar hablando de como barreras y límites y cosas reprimidas. Lo hice en ese idioma porque era un tema sensible, era un tema que no me gusta mencionar mucho, no me gusta hablar mucho al respecto. Que durante las edades de digamos 14, 17, 19, digamos mitad de la adolescencia a los 20, tuve síndrome de Cushing, que para los que no sepan es cuando el cuerpo tiene demasiada hormona de cortisol durante mucho tiempo. Esto puede deberse a que el cuerpo produce demasiado cortisol o a la administración de medicamentos llamados glucocorticoides que afectan al organismo del mismo modo que lo hace el cortisol. El exceso de cortisol puede producir algunos de los principales síntomas del síndrome de Cushing: una joroba de grasa entre los hombros, la cara un poco más redonda, estrías en la piel. También puede causar presión arterial alta o pérdida ósea. Algunas veces puede provocar diabetes tipo 2. Tengo que buscar el significado, pero básicamente es cuando tienes mucho cortisol y entonces tu cuerpo tiene un poco más de grasa, y la manera en la que se enseña en el cuerpo, por lo que a mí me dijeron cuando yo estaba yendo a los sectores, es un poco más andrógena. Entonces si eres una mujer, tu cuerpo se ve un poco más masculino, supongo, un poco. Más bien por la distribución de grasa en el cuerpo, que si de por sí de cuerpo a cuerpo cambia, con esto es un poco más claro el cambio y los síntomas son muy claros. Y siendo una persona que siempre ha tenido ansiedad, de por sí mi cortisol es un poco alto. También quiero avisar, creo de antemano, no sé si debería esperarme, que mi síndrome de Cushing no fue como natural o biológico, fue causado por un medicamento que fue dado y prescrito por un doctor que después juraba que yo tenía algún tipo de tumor que estaba causando el síndrome de Cushing. ¿Ok? Entonces hay un poco ahí de, no voy a decir negligencia médica, pero quizá. Y eso es, sí. Bueno, entonces les voy a ir contando poco a poco.
principalmente fue porque, o sea, quería explicar lo del síndrome de Cushing porque me parece importante el hablar de ciertas situaciones con ciertos doctores o lugares donde pueden suceder cosas que no deberían, y que quizá debería haber un poco más de responsabilidad tomada por ciertos profesionales en ciertas situaciones, pero que aún así, en mi caso personal, mucho sí fue media decisión mía por haber confiado y seguir un tratamiento de algo, y porque todo obviamente siempre comienza cuando eres más chico, ¿no? Porque lo que siempre me decían, y aquí empieza todo, es la primera vez que yo fui con un doctor y me dijo que debería ponerme a dieta porque tenía que bajar de peso. Fue entre los 5 y 8 años, desde muy chiquita, porque siempre fui un poco más llenita a un bebé. Pero siento que en los bebés es un poco más común. Pero bueno, entonces, y en ese entonces tenía que como 1 kilo, 2 más. Y ahí empezaron a decirme que debería ponerme a dieta, lo cual obviamente, o sea, quizá tenían un buen punto y son doctores, entonces técnicamente es por salud y lo que sea, pero me parece un poco demasiado joven para empezar a meter cosas y que te sientas mal por tu cuerpo. A esas edades me parece un poco exagerado, que me chocaba ir al doctor desde entonces. Me apachurraban en el estómago y me dolía horrible, lo cual hoy en día yo te diría tenía algún tipo de gastritis o alguna inflamación en el estómago, entonces más que el hecho de que comía mucho, que nunca he comido mucho, era más bien algún tipo de inflamación estomacal, que hoy en día te puedo decir es completamente psicoemocional, más bien eran otras cosas que estaban pasando. Pero bueno, yo fui de esos bebés que les dio, que se llama el rotavirus, donde muchos se mueren porque es una infección estomacal horrible y vomitas un chingo y te deshidratas, o sea, mal. De bebé, lo cual yo no me enteré hasta hace poco que mi mamá me dijo como, sí, de hecho. Las presiones de el cómo te ves y lo que eso puede significar como en la sociedad, por la sociedad en la que vivimos, que está muy enfocada en cómo la gente se ve. Siento que siempre existen y los empezamos a consumir desde muy chicos, pero obviamente se acentúan más en la preadolescencia, siento yo, o la adolescencia, cuando hay ciertas compañeras que les baja un poco antes, empiezan a tener un poco más de desarrollo hormonal, lo que sea, empieza a cambiar tu cuerpo, hay ciertas cosas por ahí o cosas así. Y más si participas en ciertas actividades que se enfocan más en el cuerpo, ya sea ballet principalmente, o gimnasia, o bueno, siento que hoy en día casi cualquier cosa que sea deportiva, física, porque sí hay mucho que tiene que ver con el cuerpo. No te lo van a decir tal cual, pero está ahí. Y pues sí, no solo es eso, pero yo también tomé mucho ballet de chiquita y estuve en gimnasia olímpica y clases de yoga y todas estas cosas, donde si bien creo que pensaban que podía hacerlo bien, lo que más eran los comentarios era sobre mi cuerpo y mi físico. Entonces tengo que entre los 4 5 fue la primera vez que un doctor me dijo que me tenía que poner a dieta para dejar de peso. Lo cual obviamente empezó a crear cosas. Y a los 5, de hecho, tengo evidencia fotográfica de la primera vez que me la estaba pasando bien en un cumpleaños de amiga y nos disfrazamos de Hannah Montana y nos pusimos unos outfits, ¿no? Y nos peinaron y nos maquillaron y todo esto. Y pasé de pasármela súper bien y como pensar este es el mejor día de mi vida a ser el peor día de mi vida cuando nos entregaron las fotos que nos habían tomado. Y también fue cuando yo hoy en día te puedo decir que ya empezó un poco la dismorfia corporal y empezó a cambiar y empecé a no pasármela súper bien.
en mi vida porque mi cerebro empezó a enfocarse en el cómo me veía en lugar de disfrutar con quién estaba y lo que estaba viviendo. Y se les quiero enseñar porque antes esta foto para mí representaba, era como un recuerdo de que siempre tengo que estar poniendo atención en cómo me veo y la ropa que me estoy poniendo y cosas así para no verme mal. Y después de muchos años y obviamente mucho trabajo, más bien se volvió un recuerdo de tienes que soltar todo eso y regresar a ser alguien que simplemente se la está pasando bien con sus amigos. Porque la verdad es que no se ve tan mal. Y yo pensé, esto quizá es un poco demasiado exponiendo, pero en mi cerebro, mi dismorfia corporal y mis propias ilusiones psicológicas y lo que sea, cuando yo veía mi cuerpo, yo pensaba, o sea, la imagen que yo veía era que me parecía a el Jabba the Hutt de Star Wars. Okay. Entonces, es esta soy yo. Y según yo, que sí se ve mi pancita, pero no es, o sea, tenía 5 y aún tenía pancita de bebé. Honestamente, que no se me quitó hasta como hace 2 años. Pero cada quien tiene su cuerpo y todos los cuerpos son diferentes y no pasó nada. Pero yo juraba que me veía como si estuviera embarazada. Porque les juro que antes, cada vez que la veía, o sea, me quería poner a llorar y la quería quemar, pero la guardaba porque era como tienes que recordar que tienes que hacer mejor. No sé. Bueno, y ahora solo veo, o sea, vean a esa diva, vean a esa pose, vean esa confianza, ese espíritu, ¿saben? Eso es a lo que es regresar a eso. A los 12 fui con mi primera nutrióloga para bajar de peso. Tampoco... Sí, voy a hacer un mini aviso. Porque aunque me estoy exponiendo, me parece un poco, no sé, en ciertas partes necesario mencionar ciertos números. Sí voy a mencionar peso y medio estatura o ciertas cosas porque era relevante para las decisiones que se tomaron médicas en algún momento y que hoy en día no sé, hay ciertas cosas que no tienen tanto sentido, pero bueno, entonces sí lo voy a mencionar. Lo que recuerde, porque hay mucho que no recuerdo mucho porque de nuevo está un poco bloqueado porque no me lo estaba pasando súper bien. Entre depresiones y ansiedades y inseguridades físicas y estaba, ¿no? Pero bueno, sí, a los 12 fui con mi primera nutrióloga. Y fue justo cuando me acababa de bajar, como el año anterior o algo así. Entonces mi cuerpo se estaba cambiando, estaba desarrollando un poco. Y de haber tenido una muy mínima diferencia de pesos y cosas así, empezó a subir un poco más drásticamente. Con alguien que me pueda ayudar a como monitorearlo. Y ese proceso también fue muy interesante porque los cuerpos reaccionan de una manera completamente diferente unos a otros con cosas de dietas o ejercicios o medicamentos si llegas a tomar. Al principio no fue ninguno de esos. Lo que sí iba a decir es que a lo largo de todo esto, cada vez que he ido con algún doctor o nutriólogo o algo así, lo primero que supongo que son las opciones que recomiendan para alguien que está intentando bajar de peso son supresores de apetito, lo cual en mi caso particular nunca me han querido recetar porque antes te preguntan más o menos qué es lo que comes, qué es lo que estás acostumbrado para ver
dónde está tu consumo, dónde pueden ajustar, dónde hay que bajar. Y la mayoría de las veces, por alguna razón o la otra, lo que me terminan mandando como de dieta es más comida de la que yo estoy acostumbrada a comer. Y yo sé que en general comer poca comida debería igualar a, por lo que sabemos, ¿no? Y de desórdenes alimenticios y cosas así. Pero en mi caso, lo que siempre todo el mundo me dijo es mientras menos comes, más vas, porque se agarra más a la grasa que ya tienes en el cuerpo. O algo así. Entonces el goal, la meta para mí en estas sesiones siempre era intentar meter más comidas y alimentos, lo cual nunca logré. Les soy completamente honesta, nunca lo logré, no podía. Hasta la fecha, así como un poco más, me da reflujo y no sé. Es mi experiencia personal, que es lo único que tengo y conozco, y para quien es completamente diferente, y nunca tomen, diría yo, consejos de alguien más sin ustedes ir con alguien a checar qué es lo que funciona para ustedes. Porque por más que haya ciertas cosas que se pueden generalizar, es, o sea, completamente individual y muy diferente para cada quien. Entonces, por favor, nunca copien lo que está haciendo alguien más. A menos que les funcione, o sea, lo mismo que a ustedes ya, ¿no? Mi depresión en ese entonces también estaba muy mal, entonces por si no tenía mucha hambre en general. Pero con las dietas comencé estos ciclos donde me ajustaba mucho a la dieta como estrictamente, y luego tenía otros donde relajaba un poco, y luego otros donde no quería comer para nada, que no noté yo hasta como los 17, cuando empecé a ir a terapia por primera vez, que tenía este ciclo donde decía, ahora sí voy a poner orden en mi vida y voy a hacer una dieta y voy a ponerle caso. Y entonces el ciclo era ponerme con la dieta y ponerme un poco más estricta, y luego relajar un poco y comer un postre de aquí o allá, o al horario, ¿no? Que era lo que más me costaba trabajo y que me dijeron una y otra vez que era lo más importante. Era el horario, y luego completamente perder mi apetito porque perdía mi motivación para cualquier cosa de la vida. Y luego volví a comenzar porque obviamente sientes como que no estás haciendo nada y regresas y voy a organizar mi vida y no, entonces empezó el ciclo y empecé a darme cuenta con las dietas y cambiando que cada vez que iba con alguien a que me dieran esta dieta, o cuando iba con esta señora de las dietas, que fui con ella a los 12, quizá unos 3 meses, y luego me cambié de escuela, tuve un bajón sí, como emocional, dejé de ir con ella, me relajé un poco con la de la dieta, porque cuando estaba haciendo la dieta no estaba muy bien, estaba un poco muy restrictivo, y después dije, esto no es lo que quiero hacer. Había tenido compañeros que habían tenido desórdenes alimenticios y siempre eso lo tenía muy consciente, y el intentar evitarlo a toda costa, aún sabiendo mis tendencias ¿no? Y mis preocupaciones de tener eso. Entonces dejé de ir con ella un rato, y de un año al otro sin atracones, sin realmente, o sea, sí solté un poco la dieta, pero no demasiado, de nuevo, porque nunca tuve realmente tanto apetito, particularmente con la depresión. Subí como 15-20 kilos en un año. De la nada. Lo cual, obviamente, cuando volví a ir con la nutrióloga, fue, bueno, o sea, como si me hubieran dado una cachetada. O sea, sí, de por sí decía yo, esto es algo que llevaba cargando toda mi vida y siempre estaba más grande y quería bajar de peso desde que tenía 4, ¿no?
Y luego me relajé un poco como por un año y de un año al otro haber subido tanto de peso sin realmente volverme loca. O sea, no. Comía postre de vez en cuando. No todos los días, no en todas las comidas. No sé qué sucedió. Fue, bueno, como si el mundo se me hubiera caído encima y no sabía qué hacer, entonces quería buscar cualquier otra cosa. En ese entonces estaba teniendo yo problemas con mis tobillos porque anteriormente cuando estaba haciendo ballet y todas estas cosas, una vez tuve una amiga con la que nos peleábamos un poco de repente y estábamos forcejeando un poco y me empujó en unas escaleras, me caí para atrás, me esguincé el pie, pero tenía festival de la escuela y tenía festival de ballet y entonces nunca pude realmente tomarme todo el tiempo para descansar porque tenía que ir y bailar, entonces no podía y nunca sanó bien mi tobillo. Entonces con el peso extra, me imagino, estaba teniendo más problemas, me lo estaba torciendo cada vez que teníamos la clase de deportes que empezaban corriendo. Para entonces yo ya estaba teniendo ansiedad de ejercitarme en frente de otras personas y en general. Después de tantos años de haber hecho cosas, en ese momento y a esa edad, no sé cuál fue realmente la razón, empecé a tener muchos problemas y ansiedades con muchísimas cosas que estaba completamente acostumbrada a hacer. Entonces, para checar lo de los tobillos, fui con un osteópata que fue médico de mi mamá. Ya lo conocíamos, era de la familia, era de confianza. Este osteópata me checó lo del tobillo. Me dijeron en ese entonces incluso que lo del tobillo era por la edad en la que estaba, era como un tipo de transición donde se estaba ajustando y era perfectamente normal que se me saliera un poco el hueso. Pero bueno. Y luego se me quedó viendo en la sesión y dijo como, oye, hay algo que les quiero recomendar, que vayan con este otro doctor, porque tu hija, ¿no? Tiene, ¿qué? 14. Y si yo la veo, que este comentario me dijo, si veo su cara, digo, ok, tiene como 13, 12. Pero si veo sus piernas y su cuerpo, diría que tiene 18. Y entonces, en su opinión profesional, mi desarrollo hormonal no estaba de acuerdo con mi estatura. Y entonces me recomendaba que fuera con este doctor que estaba teniendo un problema donde ayudaban a que la gente creciera lo más que pudiera, o algo así. Entonces fuimos a ver a este otro doctor, que ahí fue donde empezó en serio. Yo entiendo que haya ciertos casos donde sí te pueden llegar a decir eso, de que quizá tu desarrollo hormonal está un poco adelantado o está un poco atrasado o lo que sea, pero en comparación con tu estatura, como si no hubiera gente chaparra que tiene un cuerpo que deberían tener por la edad que tienen, ¿sabes? O sea, como hormonalmente. Pero en ese entonces no sé por qué nadie realmente le llamó la atención el comentario. Aparte de que hoy en día suena un poco creepy que te digan, si le veo las piernas digo que tiene 18, pero si veo su cara tiene como 12. Lo cual está... sucedió. Y entonces le hicimos caso a este doctor y fuimos a ver a este otro doctor que tenía un programa, según esto, avalado por Harvard o no sé qué cosa, para ayudar a que la gente creciera lo más que pudiera. Que él, no me acuerdo cuál era su especialidad, empezando por ahí. Pero bueno, parecía confiable, no, avalado por Harvard. Fuimos,
me hicieron un estudio completo desde donde te checan la masa muscular y la grasa y dónde está tu estatura y la densidad de los huesos, lo cual estuvo muy interesante. Lo primero que descubrió es que obviamente mis huesos no estaban bien calcificados para como mi edad, lo cual años después explicó por qué me torcía los tobillos tanto, porque estaban un poco más, no súper estables como deberían haber estado. Entonces lo primero que hizo fue asegurarse que los huesos estuvieran calcificados como deberían. Eso estuvo perfectamente bien. Pero de ahí en adelante, cada otra vez que yo iba, que tenía que ir cada 6 meses, checaron, o sea, como en comparación, porque se supone que lo que quieren hacer es que seas lo más alto posible que puedas, es la estatura de tu papá, la estatura de tu mamá, y luego en comparación tú con lo que antes me ponían como al lado de mi mamá y mi hueso de la cadera está más arriba que el de mi mamá, lo cual en teoría debería decir que yo debería ser un poco más alta que mi mamá. Igual porque mi papá era un poco más alto. Entonces checaban todo eso. Fueron cada 6 meses, checaba otra vez, me parece que la densidad al principio, y después ya nada más checaban qué estudios de sangre, ¿no? Colesteroides, el azúcar, lo de siempre que te chequen. Algo de los huesos, qué tanto estabas creciendo, si estabas bajando de peso, de ahí en adelante. Cada otra conversación era lo que tenemos que enfocarnos en que bajes de peso. Cada otra vez que iba, cada 6 meses, de los 14 a los 17. El único como foco era el peso, hay que bajar de peso, y me cambiaban los medicamentos, en lo que sea. Para cuando llegué a los 17, no había bajado nada, no había crecido nada tampoco. Y ahora él estaba notando los síntomas del síndrome de Cushing. El cortisol muy alto, la cara un poco más redonda, la joroba atrás en la espalda, que no es muy bella, ya casi no está, pero estaba. Y era horrible. El cuerpo que no estaba mostrando figura, sino era como cuadrado y redondo. No había como resultados, aunque seguían prometiendo resultados y seguían dándome medicamento tras medicamento tras medicamento. No, al final estaba tomando creo que 6 medicamentos al día. Uno de los cuales hizo que me empezara a bajar cada 2 semanas. Lo cual empezó a llamar, obviamente, alarmas por todas partes. Mi mamá está un poco harta de no ver ningún resultado, de ver que nada más está como empeorando la situación. Sabían, ¿no?, la dieta y el ejercicio y todo lo demás, y aún a ellos mismos no les hacía sentido que no hubiera cambios físicos como se supone que debería haber habido. Entonces eventualmente por ahí de los 17 mi mamá dijo, ¿sabes qué? Porque estaban ya buscando lo del síndrome de Cushing. Lo último que hicimos para él, solo para checar, fue que él estaba convencido de que el síndrome de Cushing estaba sucediendo porque yo debía tener algún tumor en algún lugar. Entonces sacamos ¿cómo se llama? Lo de contraste. Tomografía. Una tomografía. Nos acabamos de mudar a Puebla. Entonces estábamos allá y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Estoy harta. Esto no está bien. Esto no es, tu cuerpo se está ajustando al nuevo medicamento. Algo no está funcionando bien. Entonces vamos a dejar todo y vas a dejar de tomar todo lo que estás tomando. Te vamos a desintoxicar, ¿no? Y yo dije, pues, ok, bueno, ya, ¿qué vas a hacer? ¿No? Llevo tantos años haciéndole caso y no ha cambiado nada, y quizá es hora de intentar otra cosa. O no lo sé. Entonces dejé de tomar todos los medicamentos y eventualmente nos mudamos de regreso a Puebla. Empecé a ir a terapia. Ahora mi punto aquí es que, en mi opinión,
había muchas cosas que estaban como mezclándose ahí entre situaciones familiares y personales y depresiones y ansiedades, salud mental, que suele tener efectos en tu salud física siempre. Y apetito, y qué comes y qué no comes, ¿no? Muchas veces has escuchado que mucha gente come cuando se siente mal, ¿no? Es emocional. Todo es emocional. Yo, muy creyente de la medicina natural, a veces, porque sí hay muchas cosas que tienen que ser psicosomáticas. Entonces, en este punto de mi vida, estando yo limpia de los medicamentos que había estado tomando, también estaba en quinto de prepa averiguando que iba a estudiar, lo que sea. Fui a terapia por primera vez porque quería ver si quería estudiar psicología. Yendo con ella, obviamente hablamos de muchas de estas cosas y fue de las primeras que me empezó a como realmente hacerme cuestionar de dónde había salido todo o cómo quizá podía haber empezado. Y toda la situación del doctor fue la primera persona que alguna vez dijo como, ok, entonces todo esto que sucedió no fue, o sea, no fuiste tú, no es que tú no estuvieras haciendo caso o que algo no pudieras, o sea, fue el doctor, ¿no? Que te vio algo que no. Porque mi mamá tiene amigos que eran ginecólogos y ellos igual habían checado y dijeron como lo más probable es que haya sido él con algunos de los medicamentos que te dio que causa el síndrome de Cushing. Y que prometiendo que no sé qué cosa, ¿no? Entonces con ella estamos hablando mucho de esos. Y de lo psicosomático, que nunca pensé que alguien, no es por nada, pero yo pensaba que los terapeutas eran más como sobre cosas clínicas, supongo, ¿no? Que es base de, pero no pensé que fueran a validar un punto de vista. O sea, yo decía es muy racional, es muy lógico, es sobre el cerebro y la mente, no lo emocional un poco tanto. Entonces el hecho de que ella hubiera sido la que mencionó el hecho de ¿alguna vez has pensado que esto es psicosomático en lugar de biológico? Porque me has explicado todo y yo no creo que estés haciendo nada que necesariamente esté haciendo que tu cuerpo esté como esté y que claramente estás incómoda. Entonces, ¿alguna vez has considerado el hecho de que sea emocional y que haya algo ahí que tendrías que checar? Y aquí sí les quiero compartir un poco el que fue exactamente lo que me preguntó. Y de nuevo, recordarles que esto no quiere decir que, o sea, que solo porque haya sido lo que fue para mí y una medio conclusión lógica y realista, que quiera decir que esto sea la razón para otras personas. Sí, muchas veces creo que posiblemente sí, las subidas de peso de un día para el otro, bueno, no de un día para el otro, pero o sea, muy rápidas, podrían efectivamente ser psicosomáticas, que no estoy diciendo que esto sea la base o la raíz para todo el mundo. En mi caso, sí fue. Y eso se les puedo decir hoy en día, después de tantos años después, porque sí. Y también por eso quería hacer esto, porque siento que han pasado suficientes años, he checado suficientes cosas, he estado procesando muchas cosas y ahora todo tiene un poco más de sentido, ¿no? Entonces, lo primero que me preguntó, porque todo el mundo sabe, no sé. La base psicosomática a veces de, no sé por qué lo dije así, de tener un incremento de masa corporal significativo puede ser que estás ocultándote o que te estás protegiendo. Es un tipo de armadura. Fue lo que a mí me dijeron. No, probablemente en mi caso. No sé si sea en general siempre la razón, pero en el mío. Entonces, obviamente, la pregunta era ¿a qué le tienes miedo o de qué te estás protegiendo? Y fue de esos momentos donde te preguntan algo tan directo y como tan seguras de que saben de lo que están hablando,
que te quedas. Sí. De nuevo, es una vertiente, porque toda esta historia está llena de vertientes, porque había muchas cosas, y siento que este es un tema que, aunque principalmente es el cuerpo y el síndrome de Cushing y lo que sucedió con el doctor y todas estas cosas, realmente tiene más que ver con lo que yo estaba, lo que a mí me estaba, porque es psicosomático, lo que a mí me estaba sucediendo psicoemocionalmente entre mi depresión y mi ansiedad y mis inseguridades y, de nuevo, miedo a muchísimas cosas. Con ella comenzó un poco esta mi idea de comenzar otra parte de mi camino a sanarme, enfocándome un poco más en lo psicosomático, en relajarme un poco, en soltar la necesidad de sentir como que me tenía que proteger. Porque dije, si esto es psicosomático y el cuerpo está haciendo barreras y una armadura y lo que sea, entonces lo que tengo que hacer es asegurarle que no pasa nada, que estamos bien, que no es necesario. Lo siguiente fue que he tenido un poco de gastritis en mi vida, entonces en ese momento también, porque si no es una cosa, es la otra, tuve que ir con un gastroenterólogo porque y a él también obviamente tuve que explicarle todo este camino y proceso e historia con el doctor anterior, el del síndrome de Cushing. Y jamás en mi vida, yo juraba, los doctores usualmente, los que yo he conocido, son gente muy tranquila, ¿sabes? Saben cómo no enseñar emociones en su cara, porque es parte del trabajo, supongo, para no espantar a la gente, para no apanicarlas, para que no te preocupes de más, o lo que sea. Jamás he visto a alguien en esa posición menos impasivo, no sé por qué es la palabra que me está llegando a la cabeza, pero no ocultó nada en su cara. Le estábamos contando desde el principio. Desde él fuimos con lo del tobillo, y entonces el tobillo me mandó con el otro señor porque dijo que el desarrollo y esto y no funcionaba, y entonces fui con el otro doctor, y entonces de unos meses a otros subí otros tantos kilos y lo que sea, y entonces me seguía diciendo que me iba a hacer que bajara de peso y me dio estos medicamentos y cada 6 meses y los chequeos y nunca nada cambió y todo esto. Y el señor estaba así, literalmente se puso así en su escritorio, horrorizado, lo cual a mí no me hizo sentir mejor sobre todo lo que había sucedido. Porque, de nuevo, seguía sin cambiar nada. Horrorizado. Y luego tuvo que checar, porque tenía que checar. Terminó siendo que tenía gastritis y eso fue todo y nada. Pero él me dio trauma, supongo, de esa visita. Fue, uno, me confirmó que efectivamente algo había sucedido que no estaba bien, y no solo era mi terapeuta porque quería hacerme sentir mejor sobre la culpa que yo traía por haber gastado tanto tiempo y tanto dinero, entonces confiando en alguien que claramente no había realmente ayudado, sino más bien empeoró todo. X. Y después, obviamente, había tenido que checar mi estómago para apachurrarlo y sentirlo y ver todas las estrías que tenía. Y de nuevo volví a poner cara de... O sea, como si estuviera viendo a alguien que ha sido torturado y lo vieron cortado por todas partes. O sea, verdaderamente horrorizado. Y también se como, para ver, es joven. Y es como, no tendrías razón de tener tanto a tu edad. Lo cual, de nuevo, ¿por qué siempre comparan las cosas con la edad? Como si no hubiera otras cosas que tuvieran que ver o que podrían suceder para haber tenido ciertas situaciones. Porque pongan ustedes que si haya tenido ya un tumor y por eso tenía el síndrome de Cushing, entonces no había nada que hubiera evitado nada de eso. Y mi cuerpo aún sería lo que estaba haciendo. No, o sea, pongan ustedes que no haya sido causado por alguien más. Eso que tendría que haber vivido con mi edad. Pero bueno, ellos pensaban que era horrible.
y terrible. Y yo me imagino que hubo chisme en la comunidad médica o algo, no lo sé. Porque le dijimos quién fue. Y entonces, es como, sí había escuchado sobre ese señor, pero pues, ni puta idea. X. ¿No? Y aquí es mi punto en esta sesión. Es en serio, yo pensé que los doctores eran un poco mejores en no enseñar tanto. Y fue, o sea, nunca me sentí más humillada un poco, aún sabiendo que en su opinión y lo que sea no fue mi culpa, no fue algo que yo había hecho, sino que alguien más había hecho, pero no hay nada que puedes hacer al respecto, ¿no? Para cambiarlo o irte para atrás, lo que sea. Entonces fue X, no muy divertido. Unos años después, no, creo que como un año después, no me acuerdo bien del tema. Obviamente seguíamos, pues teníamos estos donde lo dejábamos que el cuerpo se recuperara solo o lo que sea. Busqué una endocrinóloga porque en ese punto era claro que el problema era más, pues, de un endocrinólogo. No era lo hormonal, era estas cosas. Ella fue la que definitivamente comprobó que el síndrome de Cushing había sido causado por el medicamento que este doctor me había dado, porque lo googleó y dijo, es un esteroide, esterocorticoide, no sé cómo se llama. Y dijo, o sea, definitivamente fue él. Y me estás diciendo que te estaba... También, para mí, me parece importante mencionar un poco que el señor estaba ya un poco grande. Ya tenía el pelo blanco, estaban creo que trabajando en que su hijo empezara a ayudarlo a trabajar ahí en su consultorio. Me parece que él ya estaba un poco grande y cuando le escribía era por correo, y las últimas veces que yo le había mandado correos de las últimas sesiones que lo fui a ver, me volvía a preguntar qué era lo que estaba tomando. Y yo entiendo que no tenía pues mi historia clínica, supongo, ahí con él como para checar lo que estoy tomando, pero yo pensaría que no tendrías un poco más de atención a qué medicamentos estás dando a alguien, sabiendo todo lo demás, y más cuando estás intentando averiguar por qué tienen un síndrome de Cushing sabiendo y viendo que les estás dando un esteroide. Pero bueno, entonces yo le echo mucho al hecho de que a lo mejor ya estaba un poco más grande y se le estaban olvidando las cosas, lo cual no es excusa, pero a mí me hace sentir mejor decir que era por eso y no es necesariamente, no es como que lo haya hecho a propósito, no sé. La endocrinóloga me volvió a mandar un medicamento que me daba él porque estaba teniendo resistencia a la insulina. Dijo, pues, o sea, lo que más daría en estos casos es un supresor de apetito, pero me estás diciendo lo que comes, no te puedo dar un supresor de apetito porque no vas a comer. Entonces, o sea, ya sabes, me estás diciendo lo que sabes de las dietas que has tenido antes, comes bastante bien. Le decía yo, como, pero no hago mucho ejercicio, yo todavía con culpa. No, me dijo como, sí, pero ese es 15%. Lo más es la dieta, y lo mejor que podemos hacer es dejar que tu cuerpo se vaya acomodando un poco solo y se recupere solo, porque sí tienen que limpiar cosas porque probablemente todavía trae cosas de los medicamentos que estabas tomando hace como unos meses, ¿no? Entonces hay que dejarlo. Pero igual con ella me cambiabas un poco las cosas, bajaba unos kilos al principio y luego los volví a subir en cuanto se acostumbraba mi cuerpo a lo que estaba tomando. Entonces de nuevo, no. Pero me sentía muy cómoda con ella, no porque, pues, confirmó lo anterior y era más tranquila. Y ella no lo estaba tratando como si me hubieran arruinado, ¿no? Ella más bien dijo como, ok, o hay como un hipo, pero podemos trabajar con eso y podemos seguir haciendo y hacer que te sientas mejor y que estés más sana y no pasa nada, podemos arreglar todo. Lo hormonal y lo de la resistencia y a ver, empecé a ver yo ahí diferencias porque de doctor a doctor uno te dice como, o sea, sí tienes deficiencia de vitamina D, pero unos me decían sí tienes que tomarla
y otro síntoma no es realmente tan importante o relevante y no vale la pena. Entonces, bueno, uno te lo da y el otro te dice, da igual. Súper. ¿En quién confías? En mi caso, cualquier persona que no pareciera demasiado alarmante. De ahí a lo siguiente, sí fue de nuevo como un año, donde de nuevo volví a dejar de ver la endocrinóloga porque otra vez no había realmente resultados. Pero sabíamos ya cuál era como la situación, entonces siempre tomo lo que me dan, que veo que tiene sentido y suena coherente y funciona, y lo sigo aplicando aún si dejo de irlos a ver también por situaciones. No, porque es muy caro. Ser sano hoy en día es carísimo, lamentablemente. Entonces, dejamos de ir con ella. Aquí yo ya tenía 19, me estaba yendo para la universidad. Me volví a ir a Puebla al principio. Y allá nos topamos, extrañamente y coincidentemente, con una ex maestra de yoga que habíamos conocido cuando era joven y su novio, quien había estudiado sobre medicina ayurveda, que para quienes no sepan, me parece, dice que la ayurveda es un sistema de medicina tradicional de la India que se originó hace más de 4000 años y que se basa en la teoría de que la enfermedad está causada por un desequilibrio de la fuerza vital del cuerpo, al cual le llaman prana, y su objetivo es restablecer el equilibrio dentro del cuerpo. Entonces, suena un poco a lo de cosas psicosomáticas, pero un poco más espiritual, en mi opinión. Y entonces, al conocerlo a él, en ese entonces, después de todo esto, ya sabíamos que el síndrome de Cushing había sido causado por un medicamento. Yo estaba intentando, supongo. Dije, este es el tiempo de mi vida donde o averiguo cómo sentirme mejor y algo que pueda hacer el resto de mi vida, que me pueda ayudar a, sí, a bajar de peso, para sentirme bien, a estar sana, a no sentir como que estoy cargando, tengo cosas que no deberían estar ahí, ¿no? Porque inevitablemente después de tantos medicamentos y tantas cosas yo estoy psicosomático, que seguía pensando que obviamente la base era una mezcla de todo, ¿no? Entonces quería algo un poco más suave, quizá, que podría ayudar. La arreglé. Ok. Él lo que proponía en ese entonces era un programa de 21 días, que era una desintoxicación, que obviamente yo estaba buscando una desintoxicación. Por eso dijimos, ok, sí, le hago caso, ¿no? Y aparte es natural, no necesita necesariamente tantos medicamentos. Sí me dio una pastilla que creo que se llama Trifala. Me parece que es común en círculos de medicina naturopática, creo que se dice. Ayuda a limpiar el intestino, me parece, principalmente. Entonces, eso era todo. Y lo demás era un plan, como una dieta de una desintoxicación, comiendo ciertas comidas muy específicas. Pero también mucha parte del plan era levántate un poco temprano, medita antes de hacer cualquier otra cosa. No, límpiate la lengua porque lo que hay luego en la lengua, lo blanco, cuando te despiertas en la mañana antes de lavarte los dientes, te lo tragas. Entonces asegúrate de limpiarlo de una manera un poco más profunda, con una cosa que jalas así, te limpias. Es muy buena, por cierto. Fuera de todo esto, eso es de lo mejor, creo, de higiene bucal en general que funciona. Entonces, dije, va, antes de hacer la desintoxicación te hacen un test, porque ellos lo de la energía vital que tienen lo dividen en algo que le llaman los doshas.
que son las 3 energías vitales o principios biológicos que gobiernan la estructura física y mental del ser humano, los cuales son Vata, Pitta y Kapha. Me parece que cada uno está representado con combinaciones de elementos. Yo pensaba que eran elementos en general, pero cuando lo busqué decía combinaciones de elementos. Los 5 elementos que consideran: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Y es la base de la medicina ayurveda, ¿no? Ya que su equilibrio o desequilibrio influye en la salud y el bienestar general de una persona. Lo cual me hizo mucho sentido. Si eres alguien que cree que todo está conectado, todas son partes de lo mismo, es todo tu sistema, ¿no? Que hay diferentes cosas. Tienes lo hormonal, tienes el sistema nervioso, tienes lo estomacal, el psicológico, el emocional. O sea, es como eso para mí. Por eso me hizo sentido. Entonces, primero te hacen un test para checar cuál es como tu dosha principal. Me parece que se supone que todos tienen un poco de todos, pero es uno que es el más fuerte en el tuyo, en tu sistema, en tu cuerpo. El Vata, que es aire y espacio, entonces ponen que está asociado con el movimiento, la energía y la comunicación, porque cada uno obviamente también, según ellos, no solo marca como ciertos, no, ay Dios, arquetipos, creo es la palabra, tanto de personalidad como de físicamente, incluso de tu energía, tu manera de ser, o sea, personalidad, tus atributos físicos, tu salud y cosas así. Lo cual a mí me llamó muchísimo la atención porque suena interesantísimo, la verdad, para mí. Entonces también por eso. Entonces tienen eso. Y cada uno. Entonces incluso si buscas la descripción de cada uno de ellos, te van a dar atributos físicos. Entonces en por ejemplo, que es el de aire y espacio, dice que suelen ser más delgadas, creativas, con tendencia a ansiedad y a los cambios de humor. Luego tienes el Pitta, que es de fuego y agua. Lo cual, si eres de... Es que también, mira, si eres de astrología o eres de tarot, o sea, todas estas cosas están un poco conectadas. ¿Sabes? Bueno, elementos, está en todo. Pero bueno. Entonces, Pitta, fuego y agua, dice, asociado con la transformación, el metabolismo y la digestión. Las personas con Pitta suelen ser de complexión media, con buena digestión, ambiciosos, con tendencia a la irritabilidad. Por el fuego, supongo, en mi opinión. Ya cada quien puede hacer sus conexiones. Y la última, que es la Kapha, que es agua y tierra. Entonces por eso yo pensaba que eran principalmente como aire, fuego, tierra y agua. Se me olvidó que los mezclaban a veces. Entonces, cuando fui con él, hizo el test. Para que vean que me cuesta trabajo hablar de estas cosas. Una, sé que estoy hablando muy rápido, me estoy quedando un poco sin aire. Dos, me empezó a dar sueño. Porque efectivamente uno saca energía cuando habla. Notarán que mezclo muchas cosas. Pero bueno. Entonces me hizo el test. Y aún él en su mente, por ver cómo estaba yo, mi cuerpo, empieza, supongo, a categorizar a la gente por lo que él sabe de los doshas. Él había pensado que el mío era más el de tierra, el último, que según él es un poco más lento, es un poco más lleno. Es un poco más Tauro, si saben a lo que me refiero, ¿no? Y terminó de hacer el test y sale que no, que el mío es el del fuego. Y se queda. Pero no, y luego no sé qué otra cosa, chico, y dijo, ok. O sea, él confía en su test 100%, aunque no tenga sentido de vez en cuando. Entonces hace el test, en base a eso hace, me imagino, el detox
porque no sé si es la dieta de la desintoxicación la misma para todos, solo sé la que me dio a mí, que fue después de haber hecho el test, entonces supongo que tiene algo que ver ahí. Te dan recomendaciones sobre qué comidas evitar y qué comidas comer más, de acuerdo a tu dosha para después de la desintoxicación, porque no es hace los 21 días y ya estás limpia, no, poco a poco tienes que reintegrar comidas normales a tu dieta, pero poco a poco después de la desintoxicación, lo cual no me hice, pero ahorita van a ver por qué. Para asegurarte que sigas trabajando y como cuidándolo desde ese punto de vista de lo que es mejor para tu metabolismo y tu sistema en general, de acuerdo a sus ideas de los diferentes doshas y lo que funciona, ¿no? Para mí, desde ahí empecé yo a notar, no a notar, pero me puse a pensar, porque el que me salía a mí es el que es de fuego. Y históricamente, en mi vida, no he sido alguien que demuestre muchas características que uno diría, ok, es del elemento fuego, ¿sabes? No, nunca. Y dije, no sé qué pedo. Yo le hago caso. Sale ese, es ese. Igual que él. En ese entonces, no pensé tanto en eso. Hoy en día, seguimos y les cuento cuál fue mi conclusión eso al final. Si están siguiendo, a lo mejor ya saben qué es lo que estoy diciendo porque estamos hablando de, ¿no? Ha habido bajones y cosas y psicosomático y situaciones que a veces pueden involucrar o altercar o cambiar el rumbo y cambiar tu personalidad. Si entienden lo que estoy diciendo, entonces se pueden adelantar un poco a lo que digo luego al final. Pero seguimos. Bueno, si bien el detox y la idea del detox me pareció perfecta, él y su manera de llevarlo, o al final, o mi reacción propia a la desintoxicación, no me pareció lo mejor y súper sana. Al final, él decía que los alimentos de origen animal eran tóxicos. Y si bien yo sé que la carne roja no es muy buena, y yo no como por eso mucha carne roja porque no me cae muy bien, me parece que decirle tóxico es un poco excesivo. También cabe recalcar que su creencia, aparte de todo lo de la Ayurveda, es que al terminar todo eso, detox o lo que sea, en su experiencia personal y su opinión, es que hacía que tu cuerpo regresara a su estado natural, donde siempre debía haber sido, compartiendo que en su caso específico, esto lo llevó a pesar 10 kilos menos de lo que debería de acuerdo a lo de la masa corporal por estatura y lo que sea. Y yo, siendo yo, y teniendo mis antenas un poco en alerta, porque intentar buscar una manera de sanarte y de comer bien en cualquier cosa hoy en día es toparte con gente que inevitablemente, probablemente en algún momento, tiene tendencias a desórdenes alimenticios. Porque así es el mundo. Y porque creo que es muy fácil agarrarte a algo que te hace sentir mejor y seguirte por ahí, aunque termina no siendo lo mejor, ¿no? Esta idea de, no sé, ser perfecto o tu mejor yo, que también siento que, o sea, si bien, sí, ve a terapia, trabaja en ti mismo, arregla, ser mejor persona, pero en algún momento parte de ese sanar, en mi opinión, debería ser aceptar que ciertas cosas que tienes que no puedes arreglar, que no puedes mejorar y aceptarlas así como son. No siempre buscar esta perfección absoluta que nunca vas a encontrar porque no funciona el mundo así y no somos así y no está hecho para que sea así. Entonces, su idea de que la carne roja era tóxica me parecía un poco excesiva. El hecho de que él dijera que estaba bien porque pesaba 10 kilos menos me parecía un poco demasiado. Claro que a veces no sabes, ¿no? Basado en eso si la gente es sana o no es sana. Pero su ideología fue lo que me espantó un poco.
Y haciendo el detox, la primera eran 21 días, entonces eran como 3 semanas. La primera semana me fue súper bien, me sentí muy bien. Hubo un smoothie que tienes que hacer que es de aguacate y con dátiles y muchas otras cosas que si alguien quiere la receta se las puedo pasar porque honestamente es un súper buen smoothie, súper llenador. El problema era la textura para mí, entonces me costaba un poco de trabajo tomármelo, pero buenísimo. Y me sorprendió porque jamás pensé que me fuera a gustar. O sea, yo dije voy a odiar todo esto porque son cosas que yo usualmente no como, pero me hizo aprender a comer cosas que usualmente no como, que saben muy bien y me caen muy bien y estuvo súper bien. Entonces la primera semana me la pasé muy bien. Para la segunda empecé a tener un efecto no muy normal, en mi opinión, que le comenté, obviamente porque lo tenía que ir a ver, porque igual parte del programa era darme un masaje linfático cada semana. Lo cual estuvo buenísimo, la verdad. Me empezó a dar náusea lo poco que estaba comiendo, que era como avena con un poco de fruta y luego solo fruta. O el smoothie para desayunar. Y luego había el platillo principal, que es un tipo de, creo que como frijol, pero no sé bien de dónde, que se llama kichari. No, ese es el, sí. No sé si es el platillo completo que se llama kichari o el grano. Que lleva, creo que ese granito, arroz y ya. Con cúrcuma. Resulta que por más buena que sea la cúrcuma y que es como base de muchos alimentos veganos, me parece, o de tendencias de medicina naturopática y lo que sea, usan mucho la cúrcuma porque es muy buena. Es antiinflamatoria y no sé cuántas cosas. A mi sistema, a mi cuerpo, no le gusta, no le cae bien y la rechaza. Entonces, como casi todos los platillos que tenía que comer, salvo por el desayuno, o el principal que tenía que comer, salvo la fruta, llevaba cúrcuma. Empecé a tener un poco de problemas para realmente comer lo único que podía comer. En la segunda semana le mencioné, me dijo ponle menos cúrcuma, probamos menos cúrcuma, seguía sucediendo. Para la tercera semana no solo no podía comerme el platillo con la cúrcuma, pero la avena tampoco podía tomarla y la estaba rechazando. Entonces, si bien la idea y lo que me enseñó sobre la Ayurveda y los doshas y así tiene muchísimo sentido para mí, el detox no le cayó muy bien a mi cuerpo porque empezó a rechazarlo completamente. Y entonces lo único que estaba comiendo eran calabacitas con limón y no, melón y sandía y ya. Por 2 semanas. Lo cual no fue bueno, obviamente. Y en mi cerebro, que siempre está sobreanalizando y haciendo demasiadas cosas, empecé a tener pesadillas donde alguien me estaba regañando por tener un desorden alimenticio. Que si no se han dado cuenta de este punto, ha sido uno de mis peores miedos, porque yo sé que soy candidata, ¿ok? Por suerte, no. Pero entonces cuando empecé a sentir eso dije, ¿sabes qué? No. Por suerte ya era como la última semana y dije, ok. Lo primero que hice terminando el detox, que no cambió mucho. Me imagino que limpió algo en mi cuerpo, pero principalmente porque no podía comer gran cosa. Fue comer pizza y pasta porque justo iba a ser mi cumpleaños y dije, me vale una mamá. ¿Sabes? Hice esto, aprendí algo, lo sentí más como un cambio sobre la idea de limpiar, sobre cómo continuar en un camino que tiene más sentido, sobre encontrar algo que es bueno para tu sistema, en especial sobre tu funcionamiento. Aparte de ahora saber cuál es como mi dosha y mi tipo de energía vital. Nos regresamos de Puebla. Balances hormonales y cosas así. Una amiga de mi mamá que estaba teniendo problemas con sus riñones estaba yendo con un doctor. Que él sí, honestamente, de los mejores que he conocido en mi vida. Y también yo sé que toda esta historia va a sonar como... porque mucho privilegio, honestamente, de haber podido ir a todos estos profesionales. Que hoy en día no podría ir a todos estos profesionales. Entonces, no, y yo sé que no es para todos. Porque es muy complicado y no, extremadamente caro. Y yo lo sé. Justo por eso no seguí con la mayoría de ellos, ¿no?
se hizo lo que se pudo cuando fue, me dieron cosas para seguir, yo por mi lado, y seguí con eso sin tener que estar yendo todo el tiempo porque no se puede. Este último doctor, a los como 19, regresando a la universidad, después de haber hecho este detox, después de todo lo demás que había sucedido, fuimos con él. Él es, tampoco sé cuál es su especialidad, pero algo sobre microcélulas o no sé qué cosas. Trata cosas tan sencillas como tener el colesterol alto hasta cáncer, dependiendo de cuál es la severidad. Si es una palabra. Perdón. La seriedad del asunto toma la ruta un poco más lenta, un poco más natural, un poco menos agresiva al cuerpo o algo más agresivo al cuerpo. Él es como un punto medio entre medicina natural y medicina alopática, dependiendo de lo que se necesite. Si es una mezcla de ambas cosas, una mezcla de ambas cosas. Si tienes tiempo para tomar algo natural por un buen rato y es mejor y menos agresivo, lo toma, porque él cree obviamente que la medicina alopática, que es más emergente, como cirugías o cosas así, o medicamentos necesariamente, están ahí para cuando es algo extremadamente necesario y emergente. Y si no, pues puedes tomar algo que es un poco menos agresivo en el cuerpo, porque de cualquier manera estás afectando y metiendo químicos y cosas a tu cuerpo. Entonces, si tienes chance de no tomar algo tan agresivo, lo haces. Lo cual a mí y a mi mamá y para quien somos nos pareció perfecto. Es justo lo que estábamos buscando. También le volvimos a contar toda la historia del doctor y también se quedó como, ok. Él no se vio horrorizado, lo cual me hizo sentir más tranquila. Él obviamente también fue de la idea de, ok, sí te medio jodieron un poco, pero por suerte eres joven y tenemos tiempo y no pasa nada, se puede arreglar con tiempo. Y naturalmente, porque no necesitamos algo extremadamente agresivo, porque ya ha sido casi violentado a lo suficiente por medicamentos y otras cosas, entonces mejor vamos a hacer algo más tranquilo. Les voy a decir textual lo que me dijo, porque no se me ha olvidado desde entonces. Y en todos estos años de todo esto que sucedió, pasé la gran parte del tiempo fingiendo que nada de esto me había afectado. O sea, obviamente era claro que estaba incómoda y ya fuera la depresión o la ansiedad o todo esto de los doctores y lo que sea que estaba sucediendo, para mí, viendo a mis papás que obviamente tampoco sabían cómo ayudar, o todos estos doctores que decían tener una respuesta y una solución y nada ayudaba y nada sucedía y lo que sea, necesito ser la única que está siendo completamente tranquila y como que nada está sucediendo. La mayoría de la gente en ese entonces, que eran mis amigos o así, les había dicho cosas por aquí y por ahí, pero no todo, porque la única vez que le llegué a contar a algún amigo realmente lo que estaba pasando cada vez que yo no iba a la escuela, porque aprovechaba cuando me tenían que sacar sangre de no ir en todo el día. Y no valía mucho la pena contarle a la gente porque ya sabía que no iban a estar ahí mucho tiempo y lo que sea. Me empecé como a cerrar un poco más, que de por sí es algo que hago. Y solo este amigo y verlo preocupado por lo que estaba sucediendo, pues a mí no me agradaba, porque yo estaba muy metida en mi voy a hacer como que nada está pasando, ¿no? Porque mis papás obviamente no están felices, pero tampoco saben lo que está pasando, pero no saben cómo ayudar, pero no. Mi hermana está haber ido con este doctor último. A mí lo que dijo que les quiero compartir ha sido lo único que me ha ayudado a procesar muchas cosas, porque es, ok, cuentas la historia y no suena tan serio para mí. Cada doctor al que veía se veía horrorizado. Ellos saben más que yo lo que significa todo lo que sucedió, todos los medicamentos, todo lo, ¿no?
yo realmente no, yo lo único que veía era no hay ningún cambio y no me siento diferente en absoluto. Fuera que no sentía como que mi cuerpo era mi cuerpo, o sea, estaba completamente desconectada. Por muchas cosas, me imagino. Y parte de eso, yo le eché todo al Cushing, dije todos los síntomas que tuve fueron por eso. Probablemente no todo, pero cosas. Entonces, que dijo que es un poco exponer cosas, pero ya les he contado todo y saben más o menos lo que estaba viviendo y lo que sea. Entonces siento que, no sé, me ha ayudado a procesar y a voltear a ver y ahora sí hacer el ejercicio que me había hecho hacer la terapeuta a los 17 hasta ahora a los 24 de una manera en la que ella quería que lo hiciera en ese entonces que yo no podía. ¿No? Que es el no es tu culpa. O sea, tú hiciste todo lo que podías. ¿No? Sí, ok, confiaste en gente que no fueron las mejores opciones, pero tiene sentido porque se supone que estaban en una posición donde ellos deberían haber sabido mejor. Y hay cosas que suceden en el mundo y la vida y el cuerpo es lo que es y reacciona como es y no hay mucho que puedas hacer, es algo tu mejor que fue lo que hiciste. Y ya. Entonces, solo para que haya como un ejemplo de lo que fue realmente. Y entonces dijo, si no te conociera y me hubieras contado toda esta historia, o sea, si no supiera todo esto, ¿no? Y nada más estuviera viendo mis exámenes de sangre, dijo, hubiera dicho que eres una señora de 45 años, yo tenía 19, que lleva comiendo McDonald's 25 años, cuando yo llevaba en dietas desde los 12, ¿no? Y realmente no había, o sea, aun cuando no seguía la dieta tal cual, no me salía de las restricciones de no fruta en la tarde y no postres quizá un día a la semana, quizá, y cosas así. O sea, me seguí, aun cuando no estaba en por mis ciclos, no. Entonces, o sea, estaba mal. Él lo que explicó es no solo fue el esteroide lo que ocasionó ciertas cosas, pero que los esterocorticoides, lo que sea, no es un medicamento que puedas dejar de un día al otro. Tienes que ir bajando la dosis poco a poco para ir sacándolo. Y en nuestro no saber ni siquiera qué era, obviamente fue de un día al otro. Y eso al parecer tampoco es indicado en su caso. Desde su punto de vista, la resistencia a la insulina, todas estas cosas, fue ocasionada porque hay todos los sistemas en tu cuerpo, obviamente funcionan ayudándose unos a los otros. Desde el sistema digestivo, que es el que absorbe todo y procesa, probablemente empezó a tener problemas primero entre las dietas y los ayunos y el ciclo, ¿no? De restringir y luego no tanto y luego regresas, empiezas a tener problemas. Entonces primero fue el sistema digestivo, lo cual inevitablemente afecta el sistema hormonal, lo cual también tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Y bueno, el digestivo metabólico. Entonces lo que él explicó es, uno empezó a fallar. Y luego, no me acuerdo bien cuál es el orden, porque no sé bien cuál es como la base. Punto, el nervioso supongo que afecta a todo. Ahora sí, el punto es, uno empezó a fallar, y luego el otro siguió, empezó a fallar después, y el otro, y se hizo como una bola de nieve. Empeorando todo. Y todo. Entonces al final hay que arreglar, hay que desintoxicar el riñón, el páncreas, arreglar el sistema metabólico. O sea, ponte un horario de comida que puedas seguir. Intentar relajarte para bajar los niveles de cortisol y que tu sistema nervioso esté un poco más saludable, lo cual ayuda con mi idea de que todo era psicosomático y estaba intentando protegerme, porque obviamente estaba yo muy alterada por dentro con todo. No tanto lo biológico que está sucediendo como todo lo demás. Y el sistema hormonal, pues obviamente siempre termina metiéndose en todas partes y todo estaba por todas partes, ¿no? Y lo bueno, en su opinión, era que tenía yo 19 y era como si logras
averiguar una rutina, una dieta, algo que te funcione ahora, lo puedes aplicar por el resto de tu vida y te evitas muchísimos problemas que puedes tener también por situaciones genéticas que hay. Que yo dije, ok, perfecto, ¿sabes? Hasta en ese entonces estaba diciendo, mínimo, esto me está sucediendo en este punto de mi vida porque lo puedo arreglar desde ahora y no tengo que lidiar con esto cuando sea más grande y sea más complicado. Porque siempre hay que encontrar lados positivos de todo. Entonces mínimo lo saco ahora, ya no lidio con ello después. Ejercicio es solo el 15%, pero ¿sabes a qué te va a ayudar? A bajar tu ansiedad, a ayudar con tu depresión. Quiero recalcar que de los 12 a los 19 que fui con no hubo ningún otro. Que yo sé que mucho de eso era cosa mía, porque por alguna razón el hacer ejercicio a mí me hacía sentir como humillada, de cierta manera. Lo cual yo sé que suena ridículo, porque es estúpido. Pero así me sentía. Entonces lo hacía de vez en cuando en mi cuarto cuando me daban mis ataques, pero no consistentemente. Y menos que había pasado mi infancia tomando clases de ballet y gimnasia y todas esas cosas, donde probablemente es la razón por la cual yo mezclé ejercicio a que me humillen y me juzguen y me critiquen, ¿no? Su apoyo fue impresionante, la verdad, porque por primera vez fue alguien que dijo, ok, no te voy a pedir que cambies toda tu vida, solo haz ciertas cosas que te van a ayudar, y de una manera donde no me sentí juzgada en absoluto. Yo entiendo cómo estás funcionando, yo sé por qué te sientes como te sientes, ¿no? Y que te cueste trabajo, pero podemos funcionar, o sea, trabajar con eso. No pasa nada. Y él fue de nuevo el único que sí logró ayudar a que me metiera yo a una rutina de hacer ejercicio más consistentemente, haciéndome enfocar más a la parte de la salud mental. Entonces hago pilates, a veces hago yoga, ya puedo hacer más cosas que hacía antes, ya es más consistente, ya llegué a un punto donde si no hago ejercicio sí siento que me falta en lugar de como era antes, ¿no? Que me daba igual. Igual hay temporadas y épocas y a veces no tengo tantas ganas, pero siempre regreso y me siento muchísimo mejor. Entonces ya aprendí eso, lo cual es importante. Igual lo de la comida. Él no que hiciera ayuno intermitente, lo cual nunca había hecho antes. Es hacerlo de un día al otro tampoco. Hay que ir acortando los horarios de comida poco a poco para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y no sea como de golpe. Que supongo es lo que hace que no funcione tanto, pero sí funcionó buenísimo. Y me dijo, de hecho, a diferencia de una dieta parecida como que es la keto. Dijo, la keto no la puedes hacer más de 6 meses porque como cambia el cómo está absorbiendo tu páncreas o algo así la comida. Si la haces más tiempo, vas a terminar con deficiencias. El ayuno intermitente sí lo puedes hacer el resto de tu vida si lo haces correctamente. Y es menos sobre restringir ciertas comidas y más bien es la porción y el horario. ¿Y yo? Lo cual a mí me pareció mejor, en mi opinión. Pero de nuevo, chequen lo que les funcione a ustedes, ¿no? En ese entonces, aunque estaba trabajando con él, también, miren, no les voy a mentir, no he bajado de peso. Pero sí ha habido cambios. En ese entonces, unos años después, o sea, fui con él como 2-3 años, creo. De los 19 a los 21. Pero murió mi papá y cosas sucedieron y no pude seguir yendo, pero sigo aplicando las mismas cosas que me enseñó. Obviamente sin el medicamento que me daba, que era un té. Y ya no he tenido problemas realmente estomacales ni hormonales. Se me reguló
todo. No he bajado de peso, pero he bajado de tallas. Lo cual él también reiteró que es más importante porque si estás haciendo ejercicio, estás haciendo músculo. Y el músculo pesa más que la grasa. Entonces es más común. Y también que como sabemos hoy en día, creo han salido más cosas que los índices de masa corporal, lo que sea, están basados uno en hombres, en un tipo muy específico que no debería estar tan generalizado. Y hoy en día creo que no deberían ser, lo que escuché, usados como la base o el ejemplo de lo que te quieres comparar. Y de nuevo, que tu salud tiene es muchísimo más que el número. Cualquier número. Realmente no creo que deberíamos como anotarnos más a eso, ¿no? Hay que relajarse un poco. En los últimos años, que es mucho lo que fui metiendo a través de todo este relato, pero que obviamente que cada vez que fui con alguien y dijo algo que a mí me resonó y me hizo sentir como que eso es algo que quiero seguir haciendo con mi vida, ya fuera considerar cosas que fueran psicosomáticas o relajarme un poco o trabajar en que traumas traigo guardados que están siendo representados en tu cuerpo, porque tu cuerpo siempre habla aun cuando tú no puedes o no sabes cómo o qué es lo que está sucediendo. Y como pueden notar si estoy haciendo todo este video, es algo que todavía regresa y que hay cosas que tengo que voltear y revisar y no, como lo que me dijo mi terapeuta en ese entonces, que sí era porque me daba miedo la atraer a los hombres y no lo había topado en ese entonces, aunque tuvo un poco de sentido, pero no sé por qué. Y ahora me acordé y revisé y dije, mis primeras pesadillas cuando era chiquita tenían mucho que ver con eso. Y si realmente me regreso, cuando empezó a cambiar mi cuerpo, porque me daba cosa el cómo eso iba a cambiar mi relación en el mundo y de ser una persona a volverte un objeto. No estoy diciendo que sea alguien que, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos, donde pues sucede. Y todas estas cosas. Y regresando, y que es psicosomático, y por qué no te sientes segura, y todas estas cosas. Así como lo de los doshas. Y otras cosas. Hay una que quería mencionar, porque siento que también ha sido una muy gran parte, porque he estado en procesos de terapia por años. Y mira, cada cosa cae cuando tiene que caer. Son muchos años porque es muchas cosas, porque el mundo sigue pasando cosas y a veces te tardas un poco en procesar y llegar a las raíces y lo que sea, ¿no? Otra cosa que me acordé últimamente como parte de todo esto es que cuando estaba más chica, como a los 14, estaba hablando con una amiga. Cuando empecé todo este pedo con la nutrióloga y cosas así, me decía que no entendía por qué no nada más empezaba yo a como meterme más estrictamente, medio obsesivamente, a todo lo que te dicen que tienes que hacer para bajar de peso. Y es como, ¿por qué no haces todo lo que puedes si es lo que quieres? O sea, si es algo que te... No sé cómo está saliendo, pero si es algo que te molesta tanto. No, casi, ¿por qué no eres de esas personas que hace todo éticamente a veces incorrecto como para obtenerlo? O sea, siempre has querido bajar de peso, pero tampoco estás dispuesta a hacer todo lo que puedes para llegar a esa cosa. Y en ese entonces me salió algo que jamás volvía. En ese entonces pues, no lo pensé. Que fue, y últimamente estaba pensando mucho en eso. Siento que mucho de cómo te ves o la idea que tú crees que das va relacionada con tu identidad. Y por muchos años, y con todo esto, parte de mi identidad se volvió el ser la amiga que era la más grande. Y eso me protegía de cierta manera, porque decía, por eso es que no le llamo la atención a la gente, porque a nadie le interesa. Me permitió como mantener distancia con la gente. Y fingir que el problema era que ellos me rechazaban, no que me estaba rechazando yo sola. Pero mira, uno es joven
y no se da cuenta hasta después y lo que sea. Pero entonces me di cuenta también que mucha de mi identidad estaba basada en tener ese cuerpo, por todo lo que conllevaba para mí. Y la posibilidad o la idea de que eso cambiara me daba un poco de miedo, el verme en el espejo y no reconocerme, no saber quién soy. No sé qué más. En teoría nada debería cambiar de quién eres al cambiar tu físico, pero en mi mente sí, y no estaba segura de que era algo que yo quería que cambiara, porque estaba acostumbrada a tener esa identidad ligada con eso, lamentablemente. Hoy en día ya me di cuenta y dije, güey, o sea, está verdaderamente estúpido, pero, o sea, válido, supongo, en su mente de 13 años, y sus traumas y su idea de cómo la gente, porque la sociedad también sí te trata diferente dependiendo de ciertas cosas que se consideran lo que sea que se consideren, ¿no? Y entonces era mucho también eso. Y también es qué tal que esto no soluciona todo, qué tal que toda mi vida he puesto todos mis huevos en la canasta de que mi mayor problema es mi peso, y llega un punto en el que logro cambiar eso y sigo estando deprimida y sigo teniendo ansiedad y sigo teniendo todas estas cosas que no se van a ir porque no tienen que ver con eso. Y entonces, ¿qué hago? He puesto todo esto en eso siendo el mayor problema de mi vida. ¿Qué tal que si lo arreglo y no se quita todo lo demás? Entonces, ¿qué hago? Que de nuevo, Dios mío. Pero estaba chiquita. Y vivimos en un mundo que sí te critica mucho por el cuerpo y lo que sea. Se entiende. Hizo sus conclusiones donde pudo, como pudo, con sus inseguridades. Está bien. Pero ahora les voy a leer. Esta última parte está bonita porque mi conclusión sí me gustó. Entonces les voy a poner. Pues voy a cumplir 25. Mi peso no ha cambiado desde los 14, ni mi altura. Pero mi opinión sobre mi cuerpo y mi persona sí. Mi cuerpo ha cambiado. Sí he cambiado de tallas. Pero más que nada, mi columna ya no está tan tensa todo el tiempo. Aprendí que había muchas otras razones por las cuales me costaba trabajo tomar la iniciativa y tomar la decisión sobre mi vida y mi cuerpo. Aprendí que el ejercicio es buenísimo para combatir la depresión y la ansiedad, y que no tienes que estarte muriendo en el gym para hacer una diferencia. También que comer intuitivamente es lo mejor que puedes hacer. La comida sí es vida, y villanizar ciertos alimentos para tener más azúcar o grasa no te va a ayudar en nada. La intención con la cual consumes tu comida también afecta el cómo la recibe tu cuerpo. Mi sentido de ser no está atado a mi cuerpo la mayor parte del tiempo, pero todos tenemos días malos y voy a seguir intentando. Y esto es algo que va a ser probablemente por un buen rato, quizá no toda mi vida, pero todavía unos años, porque es un trabajo constante y que más que nada lo que quiero es sanar mi sistema, mi relación con mi cuerpo, mi relación con la comida, encontrar qué funciona y qué resuena conmigo, escuchar a mi cuerpo y soltar todo lo que puedas, absolutamente todo, porque tu cuerpo sí se agarra a todo lo que puede, aun cuando tú piensas que no, estás guardando cosas, los estás guardando probablemente, y hay que aprender. También que si estás yendo a checar con algún doctor, pide segundas, terceras, cuartas opiniones antes de empezar a tomar medicamentos. Cuestiona todo, pregunta todo. ¿Para qué es el medicamento? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es lo que te están? Todo. Pero ya no pregunté. Y no siempre confíes en profesionales solamente porque son amables y porque tienen un título. Y finalmente, lo que puse, ay, qué bonito. No todo es tu culpa. No, y esto es para mí, porque de nuevo,
Y hace rato sí, en serio iba a llorar. Y vieron cómo no lloré. Pasé muchos años sintiendo que todo había sido yo. De alguna manera u otra. Que había gastado tiempo, había gastado dinero. Que pues no. Hoy en día no. Que había decepcionado a todo el mundo, incluyéndome a mí, intentando buscar algo que ni yo misma sabía que si realmente era lo que yo quería. Que inevitablemente tu cuerpo siempre escucha a tu subconsciente más que a otras cosas, entonces por más que tú creas que no, sí, y sabe más que tú. Que probablemente, que ya lo dije, pero es un trabajo de toda la vida. Pero tu conexión a ti mismo y el hablar con tu cuerpo, que a fin de cuentas es tu vessel, pero no sé cómo decir eso, en este mundo. Es bueno tener una buena relación con él, porque es en donde estás guardado, ¿no? O sea, sí creo que gran parte de quién eres tú tiene más que ver con tu alma y tu espíritu y tu psique y tus emociones, y el cuerpo no nomás es lo físico que tenemos, pero sí refleja muchísimas cosas. Entonces también sí hay que cuidarlo lo más que se pueda, que sí todo está conectado. Y lo último que no dije de lo de los doshas es que va con todo. El que él pensaba que era el de la tierra, que es un poco más lento, y todas estas cosas, lo que enseñaba yo físicamente, incluso para él, era el dosha que más iba con, supongo, la personalidad que yo había tomado con toda la depresión y todo esto, que me alentó mucho, que no sé. O sea, pasé muchos años pensando que yo sí era alguien que era muy vaga, porque podía sentarme en el sillón o en mi cama viendo videos o películas todo el puto día, por muchos años, y mucho era la depresión y la ansiedad y todas estas cosas. Pero si me voy a cuando era más chica, antes de que empecé a tener todas estas ideas de quién era y quién no era y por qué y todo eso, y no, era todo lo contrario. Era, de hecho, no me quedaba quieta aún cuando mi mamá está embarazada conmigo, ¿no? O sea, sí fue de esos que eran como que dicen china piña o renacuajo, o hablaba todo el puto tiempo y hablaba por los codos, y o sea, era una persona muchísimo más movida y más activa, y que claramente tenía demasiada energía, lo cual va más con el dosha que salió en el test, que es el del fuego. Entonces, que la teoría confirmada con esto de el hecho de que hubo algún proceso o trauma o lo que sea que me hizo que intentara ocultarme de quién era realmente o lo que sea, pues probablemente sí sucedió y hubo un cambio. Y en cuanto me cayó el 20 de ese hecho, es, ok, estoy presentando el dosha de la tierra y claramente no es el mío. Lo que tengo que hacer en mí está de encontrar algo que me relaje el sistema nervioso y todo su punto, que es regresar a la energía vital de tu cuerpo y tu sistema, ¿no? No estaba actuando o funcionando o viviendo desde lo que para mí es natural, sino estaba actuando desde una versión que no era yo. Y esto se demuestra en muchísimas cosas, pero para mí obviamente era más en el cuerpo, que fue lo que me llevó a darme cuenta de todo eso y encontrando otras cosas que resuenan y que estaban diciendo exactamente lo mismo en otros tipos de terapias, ¿no? Incluso astrológicamente. O sea, uno de mis últimos terapeutas también era astrólogo, y yo soy luna en Libra, pero tengo ascendente en Acuario y tengo un stellium en Acuario. Entonces, mi energía más fuerte es Acuario y Escorpio. Y cuando estaba yendo con él y estábamos platicando, de repente se para y me dice como, oye, pero ¿dónde está tu Acuario? Y dije yo, Entonces no solo estaba reprimiendo cosas,
en un punto de vista ayurvédico, pero también en un punto de vista astrológicamente, donde no sé dónde supuse que era mejor que no actuara o no fuera la persona que siempre había sido, porque algo me daba cosa al respecto. Eso ya es, ¿no?, mío y terapia, y ya expuse muchísimas cosas, pero todo es lo mismo, y que si no te sale por un lado, te va a salir por el otro, porque de nuevo, el cuerpo habla aun cuando tú no puedes o no sabes, o tu psique lo tapo. Entonces, también por eso quería hacer esto, supongo. Me han escuchado decirlo 50,000 veces. Empecé a hacer estos videos cuando empecé con procesos terapéuticos y cosas así, porque me di cuenta justo de esto. En el fondo, estoy actuando y viviendo mi vida desde una manera que no es mi naturaleza y me gustaría encontrarla. Y si bien quizá nunca regreso a ser tan diva como cuando tenía 5, antes de que me sintiera extremadamente juzgada por todo el mundo, principalmente yo, seamos honestos, puedo acercarme lo más que pueda. Y parte de eso para mí ha sido exponerme y expresarme, porque mucho es sentir que nadie te ve y que nadie te escucha, a la base de todo. Y entonces por ende te escondes más. ¿Es para qué? Si no vale la pena. Justo estoy leyendo un libro donde el güey está diciendo eso. Ven, todo se conecta y te van a seguir reiterando hasta que te caiga el 20. Ok. Esto es, quizás si lo dejé como prueba. Al principio les dije, tenía en mente hacer un podcast en algún momento, no sé cómo, probablemente sean videos yo hablando. Este va a ser mi único indicio de que esto es un podcast. Voy a fingir que el micrófono funciona. Vamos a fingir que el micrófono funciona como micrófono, ¿ok? Sí sería aquí. No sé si sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Les estoy diciendo mi idea porque tiene mucho que ver con este video y como la conclusión para mí. También tengo algo escrito que está mal escrito porque la sintaxis está un poco jodida, porque estoy teniendo problemas escribiendo últimamente. Antes no me causaba tanto problema. Podemos decir todo lo que creen, lo que quieran, que es porque consumo muchas cosas en inglés y se me está empezando a mezclar la gramática de un idioma al otro, lo cual no me había sucedido antes, entonces no me hace sentir bien. También estoy diciendo que es probable, ya sé por qué es. Estoy haciendo el Duolingo en 3 idiomas diferentes y ya el cerebro está mezclando absolutamente todo, gramáticamente, lamentablemente. Se los voy a leer y veo si lo pongo o no lo pongo. Y ya me tengo que ir a comer porque van a dar las 6. No he comido. También quería como decir, al final, quiero decirles que hice todo este video y les estoy explicando, pero que la base y mi cosa es que sepan que no estoy diciendo que ya lo perfeccioné todo y ya no tengo problemas. Obviamente no. Encontré cosas que me funcionaron y que hice por un tiempo, pero no siempre, ¿ok? Últimamente, por ejemplo, llevo 2 semanas sin hacer ejercicio. El año pasado no hice ejercicio en todo el verano. Y llevo un rato despertándome tarde y comiendo a las 12 y luego a las 5 o 6. ¿Ok? Y eso es todo lo que como. Es un proceso y toma mucho tiempo. Y aunque encuentres cosas que te funcionan, siento que también el cuerpo tiene temporadas y va a cambiar. Y a veces funciona esto y a veces no funciona eso. Y por más que me gusta hacer ejercicio hoy en día, y sí, ya lo disfruto y me ayuda a manejar mi ansiedad y lo que sea, hay otros momentos donde lo que necesito hacer más es crear cosas o descansar. Y va a haber ciclos y no pasa nada. El punto es que regreses, ¿no? Porque va a haber... O sea, yo sé que consistencia es la clave,
pero también siento que hay que tomarlo en los propios ciclos naturales que cada quien tiene. Ya sabes que te ayuda cuando lo necesitas. Si lo haces la mayoría del tiempo, perfecto, ¿no? 80-20. Hay ciclos y a veces tu cuerpo te va a pedir más descanso y a veces no. Y yo creo que es bueno respetarlo en lo que sea que necesite, en cualquier que sea el momento en el que se encuentre. Por todas estas cosas, ¿no? Hay cosas psicológicas, emocionales, y, o sea, todo se mezcla, entonces va a haber cosas que vas a necesitar en ciertos momentos que en otros no tanto. Y es lo que es. Entonces no estoy haciendo este video diciendo ya averigué todo y todo está perfecto y entonces tengo esta rutina y es la que voy a hacer por el resto de mi vida. No. Porque no. Voy a cumplir 25. Soy un bebé. O sea, apenas vamos empezando. Pero tengo una base de algo que me gustaría continuar y seguir y porque creo que es lo que resuena conmigo y me va a funcionar probablemente. Justo estaba escribiendo esto y dije, tengo que investigar más lo de los doshas. Porque últimamente sí estoy rechazando ciertas comidas que estaba muy acostumbrada a consumir y me gustaría buscar que otras funcionan mejor para el que me toca a mí, que me ayude a sentirme mejor. Como siempre. ¿Ok? Entonces no es averigué todo y soy perfecta. No. Es un proceso. De toda la vida. Probablemente. Pero el punto es intentarlo. Y encontrar lo que te funciona. Y no llorar cuando estás hablando. No, llora cuando quieras. Cuando quieras, cuando lo sientas. Esto también se me desbloqueó muchísimo. Cabe recalcar. Entonces yo no lloraba mucho. Antes. De chiquita sí. En la adolescencia no. Y ahora sí. Lloro con canciones. Ahora sí me dan. Pero sí. No lo voy a decir. Es que está diciendo que mientras más me abro emocionalmente, más hay otra parte mía que intenta como cerrarlo y no le gusta y es como me choca. Pero no lo vas a detener. Entonces, no sé por qué hace tanto berrinche, pero hace berrinche. Digo, hace como si no fuera yo. Pero sí, espero que el video haya tenido algo de coherencia. Más que el anterior, por lo menos. Y vemos qué tan largo queda. Era este. Es mi introducción al proyecto. Mi proyecto. Este nuevo proyecto. Les avisé que no está súper bien en la sintaxis, pero es lo que tengo. Y puse, en un mundo que sobrevive en el silencio y la represión, encontrar espacios y círculos donde eres visto y escuchado es imperativo. La vulnerabilidad no es fácil, muchos huimos de ella, aun cuando se supone que es lo que buscamos. Eso está un poco fuera de lugar, pero me pareció importante ponerlo. Toda mi vida lo que menos quería y más añoraba era que me vieran. Y creo que esto era porque no me refería a lo físico. No quería ser un objeto que podían ver y criticar sin conocer, quería que me vieran. En el sentido de que me conocieran. Y con los años eso también cambió. A modo de terapia, después de años de no salir y no exponerme, comencé a hacer videos en redes sociales. Nunca realmente llamaron la atención, pero me ayudaron a dejar de sentirme juzgada por el mundo y aceptar que quería que me vieran. Y de vez en cuando llegué a compartir algo más personal, he llegado a recibir algún comentario dándome las gracias por haber hablado de algo tan personal. El asumir que nadie lo veía me ayudó a sentirme cómoda. Y el darme cuenta que sí le llegó a alguien, aunque sea una sola persona, me recordó que hay cierta responsabilidad de lo que compartes y me impulsó a querer encontrar una manera de compartir algo con más profundidad, sin añadir presión a mi pequeño proyecto de exploración personal. Es un espacio aparte. Si me conoces, sabes que suelo tener un poco de verborrea cuando estoy en confianza y que le encuentro significado a absolutamente todo. Así como el hecho de que amo la psicología, los arquetipos de personalidad, análisis de personajes ficticios y todo lo que profundice en el por qué somos como somos y en qué podemos mejorar. Sin entrar en una búsqueda de la perfección absoluta que nunca vamos a encontrar. No prometo hablar de todo o que todo lo que diga sea correcto o tenga un trasfondo social y políticamente correcto.
Solo sé lo que he vivido y he aprendido en mi limitada experiencia, libros y artículos que me he cruzado, así como conversaciones con mis amigos y los consejos de nuestros terapeutas. Llevo años coqueteando con la idea, pues ahora casi todos tienen un podcast. Y no quería sumarme a la estadística, pero la verdad es que siempre me llamó la atención y siempre me expando. Además de que al ser en video, lo único que realmente haría de este proyecto un podcast sería la duración y que el video es estacionario. Pero no sabía de qué otra manera llamarle. Va a ser poco a poco y aprendiendo mientras voy, pero por fin creo que estoy lista para compartir un poco más de mi voz y mi vida. Algunos episodios me encantaría invitar a amigos y platicar de otras cosas que quieren compartir, pero es más probable que en el principio solo sea yo sola hablando con ustedes sobre algún tema en específico. Probablemente lo que sea que me haya estado dando vueltas en la cabeza esa semana o mes. Introspección y realizaciones de situaciones pasadas constantes. Verán que todo lo relaciono o confirmo con lo que consumo, sea una película, serie, libro, las lecturas de tarot e incluso canciones o comentarios pasados de mi terapeuta, porque todo regresa. Encontrar significado en todo es un gran talento que no es muy productivo o útil, pero entretiene a un cerebro inquieto. Bienvenidos y gracias por escuchar.